Hay algo que está ocurriendo dentro de tu mente en este momento, algo silencioso, casi imperceptible, pero que puede estar determinando exactamente cuánto dinero atraes o alejas de tu vida sin que te des cuenta. Imagina a una persona común, viviendo su rutina, enfrentando dificultades financieras, creyendo que necesita trabajar más, correr más, esforzarse más. Pero aún así, nada cambia de verdad. Lo que no percibe es que el problema no está afuera, está adentro. Porque antes de que cualquier resultado exista en el mundo real, nace en un lugar invisible, la mente, y es justamente ahí donde ocurre el cambio que casi nadie ve. Un cambio silencioso, interno, que no hace ruido, no genera aplausos, pero altera completamente la forma en que piensas, decides y actúas. Y lo más curioso es que, cuando ese cambio sucede, el dinero no llega como consecuencia de un esfuerzo extremo. Comienza a aparecer como un resultado natural de una nueva forma de existir. Pero aquí está el punto que la mayoría ignora. Esta transformación no empieza con técnicas, estrategias o fórmulas mágicas. Empieza con percepción, porque mientras no seas capaz de ver el patrón mental que te mantiene atrapado, seguirás repitiendo los mismos comportamientos y obteniendo los mismos resultados. Sin embargo, hay una diferencia entre quienes permanecen estancados y quienes comienzan a cambiar. Esa diferencia ocurre en un momento específico, un instante en el que la persona se detiene, observa su propia mente y se da cuenta de algo que lo cambia todo. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir ahora, porque en el momento en que percibes ese cambio invisible, nunca vuelves a pensar igual. Y cuando tu mente cambia, tu realidad inevitablemente comienza a seguir el mismo camino. Todo comienza con una escena que parece común, casi insignificante, pero que revela mucho más de lo que aparenta. Un hombre mira su cuenta bancaria al final del mes y siente esa presión conocida en el pecho. No es solo la falta de dinero, es la sensación de estar atrapado en el mismo ciclo, una y otra vez. Su mente empieza a reaccionar automáticamente. Preocupación, ansiedad, pensamientos acelerados, comparaciones con otras personas que parecen avanzar mientras él sigue en el mismo lugar. Y sin darse cuenta, repite el mismo patrón de siempre. Busca soluciones rápidas, se desespera, toma decisiones impulsivas, intenta compensar con más esfuerzo, pero todo eso nace de un estado mental desordenado. Ahora, lo que casi nadie percibe es que ese momento, aparentemente negativo, es en realidad una oportunidad invisible, porque existe una pequeña pausa, un instante entre el estímulo y la reacción, donde todo puede cambiar. Pero la mayoría de las personas no la ve. Reaccionan de forma automática, como si estuvieran programadas. Sin embargo, alguien que comienza a despertar mentalmente hace algo diferente. En lugar de se dejar arrastrar por la emoción, observa. Se da cuenta de que esos pensamientos no son la realidad, son solo interpretaciones, y en ese instante algo sutil ocurre. No hay un cambio drástico, no hay una transformación externa inmediata, pero internamente una nueva forma de ver la situación empieza a surgir, y esa pequeña diferencia es el inicio de todo, porque cuando dejas de reaccionar de forma automática, empiezas a elegir, y cuando empiezas a elegir, dejas de repetir, y cuando dejas de repetir, abres espacio para algo completamente nuevo. La mayoría de las personas nunca llega a percibir lo que ocurre después de ese instante, porque vuelven rápidamente al piloto automático. Pero en este caso, algo diferente comienza a desarrollarse. Ese hombre, que antes reaccionaba sin pensar, empieza a notar sus propios patrones. Observa cómo su mente intenta llevarlo de vuelta a la preocupación, a la escasez, a la urgencia. Y por primera vez no sigue ese camino de inmediato. Hay una resistencia silenciosa, una especie de pausa consciente. Y aunque por fuera nada haya cambiado todavía, por dentro ya no es la misma persona, porque ahora existe conciencia. Y la conciencia rompe ciclos. A partir de ese momento, cada decisión
comienza a ser filtrada por una nueva perspectiva. Ya no actúa desde el miedo. Comienza a actuar desde la claridad. Y aquí es donde ocurre algo que la mayoría no entiende. El dinero no responde solo a lo que haces, responde principalmente al estado mental desde el cual haces las cosas. Cuando estás dominado por la ansiedad, tomas decisiones impulsivas. Cuando estás dominado por la escasez, aceptas menos de lo que mereces. Cuando estás dominado por el miedo, evitas oportunidades. Pero cuando tu mente empieza a estabilizarse, todo cambia. Tus decisiones se vuelven más estratégicas, tu comportamiento más consistente, tu percepción más amplia. Y sin darte cuenta, comienzas a posicionarte de una forma diferente frente al mundo. No porque estés intentando atraer dinero directamente, sino porque estás eliminando todo aquello que lo alejaba. Y es aquí donde la mayoría se confunde. Creen que atraer dinero es cuestión de hacer más, cuando en realidad, muchas veces, es cuestión de dejar de hacer lo que sabotea el proceso. Y ese es un cambio que no se ve, pero se siente en cada resultado que comienza a aparecer. Con el paso del tiempo, ese cambio interno comienza a manifestarse de una forma que antes parecía imposible de explicar. No hay un momento exacto donde todo se transforma de golpe. Es algo gradual, casi imperceptible. Pero si alguien observara desde fuera, notaría que algo es diferente. Las oportunidades que antes pasaban desapercibidas, ahora comienzan a ser vistas. Las decisiones que antes eran impulsivas, ahora son calculadas. Las conversaciones cambian, las prioridades cambian, incluso la forma de percibir el riesgo cambia. Y todo eso nace de un punto invisible. La mente entrenada para no reaccionar automáticamente. Lo más interesante es que el dinero empieza a aparecer como una consecuencia indirecta de esa transformación. No porque la persona esté obsesionada con ganar más, sino porque dejó de actuar de formas que constantemente alejaban el crecimiento. Empieza a decir no a lo que antes aceptaba por necesidad. Empieza a esperar mejores oportunidades en lugar de tomar cualquier opción. Empieza a construir en lugar de apenas sobrevivir. Y ese comportamiento repetido en el tiempo genera un efecto acumulativo que cambia completamente su realidad financiera. Pero aquí viene la parte que casi nadie dice: desde fuera parece suerte, parece coincidencia, parece que de la nada las cosas empezaron a mejorar. Pero la verdad es que nada fue de la nada. Todo comenzó en silencio, en esos momentos donde eligió no reaccionar, donde decidió observar en lugar de entrar en pánico, donde controló su mente en lugar de ser controlado por ella. Y ese tipo de control no se ve, pero se refleja en cada resultado que comienza a surgir. Porque cuando dominas tu mundo interno, el mundo externo ya no tiene el mismo poder sobre ti, y es justamente ahí donde todo empieza a cambiar. Pero existe un punto aún más profundo en todo este proceso. Un momento en el que la mayoría de las personas retrocede sin darse cuenta. Porque cuando la mente empieza a cambiar, también aparecen nuevas pruebas. Situaciones que antes generaban reacción inmediata ahora vuelven, pero con más intensidad. Es como si la vida estuviera comprobando si ese cambio es real o solo temporal. Y aquí es donde muchos fallan, porque interpretan esas dificultades como señales de que nada está funcionando, cuando en realidad son exactamente lo contrario. Son oportunidades para consolidar el control mental. Ese hombre, que ahora observa más y reacciona menos, se enfrenta nuevamente a la incertidumbre, a decisiones difíciles, a momentos donde el resultado no está garantizado. Pero esta vez, algo es diferente. Ya no actúa desde la desesperación. Hay una calma incómoda pero firme, y esa calma le permite ver lo que antes era invisible: opciones, caminos, alternativas que solo aparecen cuando la mente no está dominada por el caos. Y es en ese punto donde ocurre una de las mayores transformaciones silenciosas. La persona deja de buscar seguridad inmediata y empieza a construir estabilidad real. Deja de pensar a corto plazo y empieza a jugar a largo plazo. Y ese cambio de enfoque altera completamente su relación con el dinero.
porque ahora no lo ve como algo urgente que necesita conseguir, sino como una consecuencia natural de decisiones bien pensadas y consistentes. Y cuando llegas a ese nivel, algo curioso sucede. Ya no persigues el dinero, y aún así empieza a acercarse, no por magia, no por suerte, sino porque te convertiste en alguien que ya no actúa contra su propio crecimiento. Y eso es algo que, aunque no se vea, cambia absolutamente todo. Y es en esta etapa donde la transformación se vuelve irreversible, aunque nadie a tu alrededor sea capaz de explicarlo con claridad, porque externamente sigues siendo la misma persona. Mismo entorno, mismas rutinas básicas, mismos desafíos. Pero internamente todo opera bajo un nuevo sistema. Ya no reaccionas para aliviar emociones momentáneas. Ahora eliges acciones que construyen resultados a largo plazo. Y esa diferencia, aunque invisible, empieza a separarte silenciosamente de la mayoría. Las personas a tu alrededor continúan repitiendo patrones. Gastan por impulso, deciden bajo presión, abandonan cuando sienten incomodidad. Mientras tanto, tú haces lo opuesto. Te mantienes firme cuando hay incertidumbre. Piensas cuando otros se precipitan. Esperas cuando otros se desesperan. Y ese comportamiento, repetido una y otra vez, comienza a generar una ventaja que no depende de suerte ni de talento. Depende de control. Con el tiempo esa ventaja se traduce en oportunidades que solo aparecen para quienes están preparados para verlas. Negocios que antes parecían arriesgados, ahora se vuelven calculados. Decisiones que antes generaban miedo, ahora son ejecutadas con precisión. Y poco a poco, el resultado empieza a volverse innegable. Pero lo más impactante es que, desde tu perspectiva, todo parece natural. No sientes que hiciste algo extraordinario. Simplemente dejaste de sabotearte. Y ese es el punto que cambia el juego por completo. Porque la mayoría cree que necesita aprender algo nuevo para ganar más dinero, cuando en realidad, muchas veces, necesita desaprender lo que lo mantiene estancado. Y ese desaprendizaje comienza en un lugar que nadie ve. La forma en que eliges responder a cada situación. Y al final, todo se resume a algo que casi nadie está dispuesto a aceptar. El cambio que transforma tu vida no es visible, no es rápido y definitivamente no es cómodo. No hay aplausos en el proceso, no hay validación externa, no hay señales claras de que estás en el camino correcto. Solo hay silencio, decisiones pequeñas y una mente que poco a poco deja de reaccionar como antes. Y es justamente por eso que tan pocas personas llegan a este nivel. Porque la mayoría busca resultados visibles sin pasar por transformaciones invisibles. Quieren ver dinero sin cambiar su forma de pensar, quieren crecimiento sin abandonar viejos patrones, quieren resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Pero tú ya entendiste algo que cambia todo. La mente es el origen. Si no cambias eso, nada cambia. Y si cambias eso, todo empieza a alinearse sin que tengas que forzarlo. El dinero deja de ser una lucha constante y se convierte en una consecuencia. Las oportunidades dejan de parecer escasas y comienzan a multiplicarse. Y lo más importante, dejas de depender del mundo externo para sentir control sobre tu vida, porque ahora el control viene de dentro. Y cuando eso sucede, no solo cambian tus resultados, cambia tu forma de existir. Así que la próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, de entrar en pánico, de actuar por miedo, recuerda esto, ese es exactamente el momento donde ocurre la verdadera transformación. No en lo que haces después, sino en lo que decides no hacer. Y si este tipo de contenido te hizo ver algo que antes no veías, deja un comentario con la palabra control, suscríbete y guarda este video. Porque lo que acabas de entender hoy puede ser el inicio de un cambio que nadie más va a notar, hasta que sea demasiado tarde para alcanzarte.